Súper, buenos días. Les comparto, hoy vamos a estrenar libro. Bueno, no lo ven. Y quise hacer un pequeño unboxing con ustedes, por eso no lo abrí. Este libro me lo gané en una rifa. Muy raro, pero yo, día 2 de regresar a BNI y me regalan este libro. Y yo, buenísimo, suena una señal. Y luego estuve escuchando varias personas, varios mentores, gente con recursos que decía que este libro era la onda y dije, pues lo tenemos que leer juntos, ¿verdad? Porque ¿quién aquí le gusta el dinero y quiere más dinero? Entonces por ahí está bien, así como Mari. Yo sé que todos los que no encendieron su cámara también están diciendo que también. Entonces ya le quitamos el plastiquito que a mí me emociona quitárselo. ¿Va? La psicología del dinero de Morgan Housel. Cualquiera que quiera hacerse rico debería tener una copia de este libro. 18 claves imperecederas sobre la riqueza y la felicidad. Oigan, promete mucho. Ay, hijo. Bueno, ahora sí. Morgan Housel es un importante analista económico y fue durante años uno de los columnistas más leídos de Wall Street Journal. Es un experto en finanzas conductuales y socio de The Collaborative Fund, una compañía de capital de riesgo que apoya empresas jóvenes que están haciendo avanzar al mundo. Ha sido 2 veces ganador del premio Best in Business Award, así como 2 veces finalista del Gerald Award, galardones que reconocen la excelencia en el periodismo en los campos de los negocios, las finanzas y la economía. Bueno, vamos a empezar con todo. Y ya saben, gente linda de TikTok, estamos en un club de lectura. Yo no lo he leído. Por acá me dice Ruth, me dice César que ya lo han leído, lo cual me da mucho gusto. Entonces, no nos spoileen. Hola Gaby, bienvenidos. Iniciando este nuevo libro, lo cual me encanta. Vamos ya, bueno, las dedicatorias, que para mí es muy importante. Son La psicología del dinero. Ah, para mis padres, que son mis maestros. Gretchen, que es mi guía. Miles y Reese, que son mi inspiración. Qué bonito, ¿no? Creo que cuando dedicamos un libro, ya empezamos a dejar un legado y sabemos por quién estamos haciendo las cosas. Un genio es el hombre capaz de actuar con normalidad cuando el resto de las personas de su alrededor se está volviendo locas. Napoleón. Mucho de lo que hablamos en el libro pasado, que tiene que ver con esta parte de nosotros mismos encontrarnos y no ser reaccionarios. Entonces, iniciamos bien. ¿Qué tan reaccionarios somos? El mundo está lleno de cosas obvias en las que nadie se fija nunca, ni por casualidad. Sherlock Holmes. Eso también es muy interesante. Introducción, el mayor espectáculo de la Tierra. Durante los años en los que estudié en la universidad, trabajé de aparcachoques en un lujoso hotel de Los Ángeles. Uno de los clientes habituales era un ejecutivo de una empresa tecnológica. Ese hombre era un genio, pues a los veintipocos años había diseñado y patentado un componente esencial para los routers Wi-Fi. O sea, tenemos algo de él en casa, seguramente. Había creado varias empresas y las había vendido. Era una persona con un éxito apabullante. No obstante, tenía también una relación con el dinero que yo describiría como una mezcla de inseguridad y estupidez infantil. Llevaba encima un fajo de cientos de dólares de varios centímetros de grosor. Se lo enseñaba a todas las personas que querían verlo y muchas que no. Alardeaba abierta y escandalosamente de su riqueza, a menudo estando borracho y siempre sin que viniera a cuento. Un día le dio varios miles de dólares en efectivo a uno de mis compañeros de trabajo y le dijo, ve a la joyería y ¿qué hay en esa calle? Y tráeme unas cuantas monedas de oro de $1000. ¿Ok? Al cabo de una hora, monedas en mano, el ejecutivo tecnológico y sus amigos se reunieron en un muelle que daba al Océano Pacífico. Allí se pusieron a tirar las monedas al mar, haciéndolas saltar como si fueran piedras y soltando carcajadas mientras discutían sobre quién había lanzado más lejos la piedra, simplemente por diversión.
Ok. Días después, el hombre rompió una lámpara del restaurante de un hotel. Un encargado le dijo que la lámpara valía $500 y que tendría que cambiarla por una nueva. ¿Quieres $500? Preguntó incrédulo el ejecutivo mientras se sacaba un fajo de billetes del bolsillo y se lo daba al encargado. Pues ahí tienes $500. Ahora sal de mi vista y no vuelvas a insultarme así jamás. Oigan, qué interesante y decepcionante forma de hablar con el dinero y con lo que tiene que ver con él, ¿cierto? Tal vez te preguntarás cuánto puede durar un comportamiento de esa índole. La respuesta es no mucho. Años después me enteré de que el ejecutivo se había arruinado. La premisa de este libro es que el hecho de que ya te vaya bien en cuestiones de dinero tiene que ver un poco con lo listo que seas y mucho con cómo te comportas. El comportamiento es algo difícil de enseñar, incluso a gente muy inteligente. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero, y lo mismo vale en caso contrario. Gente de a pie sin formación en finanzas puede enriquecerse si cuenta con algunas habilidades conductuales que nada tienen que ver con indicadores formales de inteligencia. No sé quién se acuerda, en la época de los 90, bueno, yo me acuerdo que en la época de los 90, cuando se puso muy de moda el básquetbol gracias a Michael Jordan y su equipo, hubo, hubo un dueño de un equipo de básquetbol, imagínense cuántos millones de dólares generaba ese señor o necesitó. Él había sido intendente, pero ahorró todo, todo, todo en su vida para poder comprar a su equipo. A veces es increíble cómo los buenos hábitos nos pueden llevar a donde queremos y los malos hábitos nos pueden llevar a la quiebra, en este caso. Estamos hablando de dinero, pero lo mismo puede pasar con las emociones. ¿Quién no despilfarra sus emociones en cualquier sentido? ¿Y quién en lugar de dar así sus emociones de una forma tan libertina, empieza a darlas con más intención? Gracias por esos likes, Betty. Mi entrada favorita en la Wikipedia empieza así. Ronald James Reed fue un filántropo, inversor, conserje y trabajador de gasolinería estadounidense. Ronald Reed nació en la zona rural de Belmont. Fue la primera persona de su familia que terminó los estudios secundarios, lo cual es aún más impresionante si se tiene en cuenta que iba a clase todos los días haciendo autostop, o sea, pidiendo aventón. Para quienes conocían a Ronald Reed, no habría mucho más que mereciera la pena mencionar. Su vida fue de lo más austera y discreta. Reed arregló coches en una gasolinera durante 25 años y barrió suelos en una tienda de JCPenney durante 17. Se compró una casa de 2 habitaciones por $12,000 a los 38 y allí vivió durante el resto de su vida. Envidió a los 50 y nunca volvió a casarse. Un amigo recordaba que su principal pasatiempo era cortar troncos y hacer leña. Reed murió en el 2014 a los 92. Fue entonces cuando ese humilde conserje de pueblo fue objeto de portadas en todo el mundo. En 2014 muriendo 2.813.503 estadounidenses. En 2014 murieron 2.813.513 estadounidenses. Menos de 4.000 tenían un patrimonio neto de más de 8 millones de dólares al fallecer. Ronald Reed era uno de ellos. En su testamento, aquel ex conserje dejó 2 millones de dólares a sus hijastros y más de 6 millones al hospital y a la biblioteca del pueblo. Wow. Quienes conocían a Reed quedaron perplejos. ¿De dónde había sacado todo ese dinero? Pues resultó que no había secreto. Ni le había tocado la lotería, ni había recibido una herencia. Reed ahorró lo poco que pudo y lo invirtió en valores seguros. Luego, esperó a lo largo de varias décadas, mientras unos pequeños ahorros iban multiplicando hasta superar los 8 millones de dólares. Tal cual, de conserje a filántropo. Unos meses antes de que muriera Ronald Reed, en las noticias apareció otro hombre, un tal Richard. Richard Foucault era todo lo que no era Ronald Reed.
Fuscone, ejecutivo de Merrill Lynch, formado en Harvard y con un máster en administración de empresas, tuvo una carrera tan exitosa en el mundo de las finanzas que se retiró a los 40 y pocos para ser filántropo. David Komansky, ex consejero delegado de Merrill Lynch, eligió la capacidad de liderazgo, los conocimientos empresariales, el buen juicio y la integridad personal de Fuscone. En una ocasión, la revista de economía Crane lo incluyó en su lista de empresarios exitosos, 40 de menos de 40. Pero luego, al igual que el ejecutivo tecnológico que hacía saltar monedas, todo se fue al garnate. A mediados de la década de los 2000, Fuscone se endeudó mucho para ampliar su vivienda de más de 1.500 metros cuadrados en Greenwich, en el estado de Connecticut, que tenía 11 baños, 2 ascensores, 2 piscinas, 7 garages y cuyo mantenimiento costaba más de $90,000 al mes. ¿Qué harían con $90,000 al mes, chicos? Yo creo que limpiar su casa, ¿no? ¿Verdad? O sea, es increíble cuánto gastaban nada más en el mantenimiento. ¿Se pueden dar cuenta de estos patrones de los que ya nos empiezan a hablar? Y si yo te pregunto, eso no me lo tienes que contestar. ¿Qué estás haciendo para ahorrar? ¿Qué contestarías? Porque ya vimos que uno de los patrones más grandes aquí es ahorrar. Yo estoy en otro grupo con mi querida Ivy, que está haciendo un grupo para ahorrar, sin que sea doloroso, porque muchos no tenemos el hábito, me incluyo. Y una de las cosas que yo les comentaba es que yo estoy buscando un plan, aunque sea pequeño, lo que quiero hacerme es el hábito de ahorrar. O sea, un plan de estos de seguros, busquen a su asegurador de confianza y si no, díganme, yo les recomiendo uno, yo no vendo seguros. Pero lo importante es que nos vayamos haciendo esos hábitos. Los hábitos son los que nos van a ayudar a, en verdad, a generar cosas diferentes. Si continuamos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. No es magia, es tendencia. Eh, Entonces llegó la crisis financiera del 2008. La crisis fue un batacazo para las finanzas de prácticamente todo el mundo. A Fuscone, al parecer, lo dejó sin blanca. La elevada deuda y los activos sin liquidez lo arruinaron. Hoy por hoy no tengo ingresos, declaró supuestamente ante el juez del 2008. Primero le embargaron su casa de Palm Beach. En el 2014 fue el turno de su mansión de Greenwich. 5 meses antes de que Ronald Reed dejara su fortuna para fines benéficos, la casa de Richard Fuscone, donde los invitados recordaban el placer de cenar y bailar encima de una plataforma transparente que cubría la piscina interior de la casa, se vendió en una subasta por ejecución hipotecaria por un 75% menos de lo que la compañía de seguros calculó que valía. O sea, alguien lo compró en un 25%, imagínate. Ahorra en CETES y de ahí invierte, amigo. Muy buena opción, ya ven. Es importante, en verdad, que todos vayamos haciendo este hábito. Suena padre. Lo platicaba en verdad con Ivy hace unos días y ayer lo mencionaba. Cómo a veces nos compramos esta idea de vive como un millonario, pero los verdaderos millonarios no hacen esto o no están aventando monedas de oro al mar. O sea, imagínense cuánto tiempo va a durar eso. La moraleja de esta historia no es ser más como Ronald y menos como Richard, aunque este no es un mal consejo. Lo fascinante de estas historias es que solo son propias del mundo de las finanzas. ¿En qué otro sector alguien sin información universitaria, sin conocimiento sobre la materia, sin experiencia formal y sin contactos puede superar en tal grado en sus resultados a alguien con la mayor formación, la mejor preparación y los mejores contactos? Cuando me empezó a gustar el mundo del dinero, yo dije que yo lo entendí que esto es como un juego. Creo que me guío por reglas, al final el abogado, ¿no? ¿A qué me refiero? Todas las reglas, para ganar cualquier juego debes de saber las reglas, ¿están de acuerdo? Si quisiera jugar fútbol y lo jugara como si fuera balonmano, o como si fuera básquet, o como si fuera fútbol americano, perdería. Pero si me sé las reglas, sé que es en lo que me tengo que enfocar. Creo que este libro nos va a ayudar mucho a descubrir esas reglas para poder mejorarlas y multiplicarlas. Es imposible. Es imposible concebir una historia en la que Ronald Reed lleve a cabo un trasplante de corazón mejor que un cirujano formado en Harvard.
o en que alguien diseñe un rascacielos mejor que el arquitecto que ha recibido la mejor formación. Como tampoco se publicará nunca una noticia sobre un conserje que superó a los mejores ingenieros nucleares del mundo. Pero esas historias sí ocurren en el mundo de las inversiones. El hecho de que Ronald Reed pueda coexistir con Richard Buscone tiene dos explicaciones. La primera es que los resultados financieros dependen de la suerte, independientemente de la inteligencia y del esfuerzo. Esto se cumple hasta cierto punto y a lo largo de este libro vamos a tratar esta cuestión con más detalle. Y la segunda, que a mi juicio es más habitual, es que el éxito financiero no es una ciencia pura y dura. Es una soft skill, habilidad blanda, habilidad conductual o emocional, en la que cómo te comportas es más importante de lo que sabes. Híjole, no me gusta rayar los libros, pero anoten eso, es súper importante. Es más importante cómo te comportas que lo que sabes. Súper bien, Elizabeth. Qué bueno que estás en un proceso de ahorro y buscar en dónde invertir. Por acá César nos recomendó invertir en CETES. Es una muy buena opción. Esa habilidad emocional es lo que yo llamo psicología del dinero. El objetivo de este libro es convencerte mediante historias breves de que las habilidades emocionales son más importantes que los conocimientos técnicos sobre el dinero. Y lo haré de una forma que va a ayudar a todo el mundo, desde Reed hasta Fuscone, pasando por todos los que están entre medio, a tomar mejores decisiones financieras. Me urge, qué bueno que estamos leyendo este libro. Me he dado cuenta de que estas habilidades emocionales están muy infravaloradas. Y les voy a decir por qué me urge. A mí me genera mucho ruido, aunque me parece fascinante, que muchas personas abiertamente decimos que queremos más dinero, ¿cierto? O sea, te invito a que pongas un uno o que reacciones si es cierto. Todos decimos que queremos más dinero. Y si somos honestos con nosotros, no con los demás, ¿cómo me estoy capacitando para tener más dinero? Porque muchas veces, no, de querer quiero. Ah, ahora, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? Porque si no, nada más son sueños. ¿Están de acuerdo? Y eso es muy duro, porque los sueños no nos generan mejores cosas. Me he dado cuenta de que estas habilidades emocionales están muy infravaloradas. Las finanzas se enseñan como una disciplina basada en las matemáticas, en las que pones datos en una fórmula y la fórmula te dice lo que hay que hacer y se supone que tú luego vas y lo haces. Miren, por acá César nos invita a una clase, también está buenísimo. En verdad, todo esto, creo que somos una comunidad bien bonita porque nos vamos apoyando y ayudando a crecer. Y eso es muy valioso. Y como lo dice aquí, no se trata nada más de conocimientos, también se trata de qué es lo que estamos aplicando. Esto es cierto en las finanzas personales, donde te dicen que tengas un fondo de emergencia para 6 meses y que ahorres un 10% de tu salario. ¿Alguien más había escuchado eso? Yo sí. Es cierto en las inversiones donde conocemos las correlaciones históricas exactas entre tipos de intereses y capitalizaciones. Y es cierto en las finanzas empresariales donde los directores financieros pueden medir el coste precisal del capital. No es que ninguna de esas cosas esté mal o sea errónea. Lo que ocurre es que saber qué hay que hacer no te da ninguna información sobre lo que se te pasa por la cabeza cuando intentas hacerlo. Es decir, cuando en lugar de ahorrar, te vas a comprar donas, ¿no? O cualquier otra chunche que no era necesaria. Hay dos cuestiones que afectan a todo el mundo, tanto si te interesan como si no: la salud y el dinero. El sector sanitario es el triunfo de la ciencia moderna, que ha hecho aumentar la esperanza de vida en todo el mundo. Los descubrimientos científicos han sustituido las antiguas ideas de los médicos sobre cómo funciona el cuerpo humano, y a raíz de eso prácticamente todo el mundo goza de una salud mejor. El sector del dinero, las inversiones, las finanzas personales y la planificación empresarial es otra historia. Las finanzas han captado las mentes más brillantes salidas de las mejores universidades durante las 2 últimas décadas. Los estudios de ingeniería financiera eran los más populares en la Escuela de Ingeniería de Princeton hace 10 años. ¿Hay alguna prueba de que esto nos haya hecho mejores inversores? Yo no he visto ninguna.
Mediante el ensayo y error colectivo practicando a lo largo de los años, hemos aprendido cómo convertirnos en mejores agricultores, en fontaneros, expertos y en químicos avanzados. Pero, ¿acaso el ensayo y error nos ha enseñado a ser mejores en nuestras finanzas personales? Es menos probable que quedemos soterrados por la deuda. Es más probable que ahorremos para cuando vengan mal dadas, para estar preparados cuando llegue la jubilación. ¿Tenemos una visión realista de cómo el dinero influye o no en nuestra felicidad? Wow, cuántas preguntas, ¿no? Pero es muy cierto y hay veces que hay que preguntarnos. Además, el tema del dinero es algo que sí es importante. Es importante para las cosas importantes. Hace poco un amigo, una de sus seres queridos sufrió un tema de salud. No es lo mismo decir, toma aquí hay 500,000 pesos, llévalo al hospital que quieras, a ojalá nos atiendan bien en el seguro social. ¿Están de acuerdo? Es importante cuidarnos y sobre todo hacernos consciente que el dinero sí lo es para lo que es importante. Muchas veces, en mi caso, yo puedo decir que para mí lo que es importante con el dinero son mis seres queridos. Yo no he visto pruebas concluyentes. Esto se debe a una buena medida, creo yo, a que nuestra manera de reflexionar sobre el dinero, y lo mismo vale para lo que nos enseñan sobre esta cuestión, se parece demasiado al funcionamiento de la física, con normas y leyes, y no lo suficiente a la psicología, con emociones y matices. Gracias, Patrick. Les comento, Patrick es un amigo que conozco desde la primaria. A mí me da mucho gusto. Y ahora vive en Canadá. Le va súper bien. Eh, Esto para mí es fascinante como importante. El dinero está por todas partes, nos afecta a todos y a la mayoría de nosotros nos confunde. Cada uno tiene unas ideas un poco diferentes sobre él. El dinero nos da lecciones sobre cosas que hacen referencia a muchos aspectos de la vida, como el riesgo, la confianza y la felicidad. Pocos temas actúan como una lupa tan potente como el dinero para ayudarnos a explicar por qué la gente se comporta de la forma en que lo hace. Este es uno de los mayores espectáculos de la Tierra. Mi propia percepción de la psicología del dinero es un fruto de más de una década escribiendo sobre esta cuestión. Empecé a escribir sobre finanzas a principios del 2008. Estábamos a las puertas de una crisis financiera y de la peor recesión de los últimos 80 años. Para escribir sobre lo que estaba ocurriendo, quería descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Pero lo primero que aprendí tras la crisis financiera fue que nadie sabía explicar con precisión lo que había ocurrido o por qué había ocurrido. Por no decir, chan, 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 qué había que hacer. Para cada buena explicación había una réplica igual de convincente. Los ingenieros pueden determinar la causa del derrumbamiento de un puente porque existe un consenso en que si a una área concreta se le aplica una fuerza de una cierta intensidad, esa área va a ceder. ¿Qué técnico estuvo eso? La física no es controvertida, se guía por leyes. Las finanzas, en cambio, son otra cosa. Se guía por el comportamiento de la gente y mi comportamiento puede tener sentido para mí, pero a ti te puede parecer un disparate. Cuanto más analicé la crisis financiera y escribí sobre ella, más me di cuenta de que podía comprender mejor desde la perspectiva de la psicología y la historia que desde una perspectiva financiera. Para entender por qué la gente se endeuda hasta el cuello, no hace falta estudiar los tipos de interés. Hay que estudiar la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo. Chan, chan, chan. Para conseguir que los inversores vendan todas las acciones en el peor momento de un mercado bajista, no hace falta estudiar las matemáticas de los beneficios que se prevén en un futuro. Hay que pensar en la agonía de mirar a tu familia y preguntarte si tus inversiones están poniendo en peligro su futuro. Fíjense, eso es algo muy usual que me dicen y que debemos de considerar. Y era parte de lo que les decía porque es importante el dinero. Yo les decía que por mis seres queridos, pero ¿cuál es tu por qué? A lo mejor porque tú quieres algo más grande, cambiar de código postal, ser libre financieramente a cierta edad. Teniendo un porqué claro, tal vez te pueda ayudar mucho más fácil a lograr eso que quieres. Y te invito a que lo tengas muy presente, porque cuando lo tienes claro, es más fácil que lo logres. Cuando estás divagando,
Es como cuando llegas a la tienda y dices, tengo antojo de... y no compras lo que querías, sino lo que te están poniendo enfrente para ver si te lo comes. Me encanta aquella famosa observación de Voltaire. La historia nunca se repite, el hombre sí. Wow. Se, co- Se corresponde perfectamente con cómo nos comportamos con el dinero. En el 2018 publiqué un informe en el que esbozaba 20 de los errores, sesgos y causas del mal comportamiento más importantes que he visto que afecta a la gente al gestionar el dinero. Se tituló The Psychology of Money, la psicología del dinero, y lo han leído más de 1 millón de personas. Este libro es sumergirse aún más en esa cuestión. Algunos fragmentos cortos del informe aparecen en este libro sin ninguna modificación. Lo que tienes entre manos son 20 capítulos, cada uno de los cuales describe las que son, a mi juicio, las características más importantes y a menudo ilógicas de la psicología del dinero. Los capítulos orbitan en torno a un tema común, pero tienen vida propia y pueden leerse independientemente. No es un libro largo, de nada. La mayor parte de los lectores no terminan los libros que empiezan porque la mayoría de las cuestiones no requieren 300 páginas de explicación. Yo prefiero exponer 20 aspectos breves que puedas terminar de leer antes que desarrollar uno largo y que acabes dejándolo. Vamos allá. Cha, cha, cha. Suena increíble. Yo creo que el tema del dinero es algo que sí deberían de enseñarnos, sí o sí. ¿Están de acuerdo? A mí me queda claro que, por ejemplo, naciones como China, bueno, China también, China, Japón, naciones que ahorran mucho, económicamente se han levantado más rápido que México. México, bueno, Alemania, ¿no? Cuando me dijeron, ¿por qué estudias alemán? Dije, es sencillo. Si lleva apenas 20 años de formada desde que se reunificó, contra una nación que lleva más de 100 años de paz, supuestamente, como lo es México, y Alemania nos lleva mucho en tecnología, dinero, salud, economía, ¿cierto? Algo deben de saber ellos. ¿Qué no estamos sabiendo nosotros? Pues vamos a empezar a descubrir. Los que no están en el grupo, veo que sí, al sistema no le conviene que la gente sea inteligente financieramente hablando. Sí y no. Un día hice una pregunta y me gustaría que pusieran ahí en el chat, ¿qué es lo que opinan? ¿Realmente esa historia que nos han contado que al gobierno no le conviene es cierta o sencillamente no puede? Porque muchos de ellos tampoco son libres financieramente. Dependen que les vuelvan a dar un cargo. ¿Están de acuerdo? No tienen ni idea de qué están haciendo. Entonces, ¿cómo podemos compartir algo que a veces no sabemos? Hola, ¿en qué página vamos? Hola, Gaby, te comento. Vamos a iniciar el capítulo 1, que es la página sí, 25. No vamos a iniciar ahorita porque pues, ya nos queda un minuto, menos de un minuto, y mañana mejor iniciamos con eso, justo con esto. Si no tienen el libro, pídanlo. Está en cualquier plataforma que quieras. Yo no vendo libros, entonces donde lo quieras comprar está buenísimo para que nos vayas leyendo a la par y tú vayas haciendo tus anotaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp, te invito a que te unas. La idea es que ahí podamos empezar a compartir. Y lo que me gustaría hacer es que ahí pongas la frase que más te llamó en este primer día. ¿Va? Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Recuerden, el club de lecturas de 6:30 a 7. Pueden invitar a quien quieran. Gracias a todos en TikTok. Nos vemos mañana, gente linda de Zoom. Bonito día para todos. Gracias. Gracias, excelente. Buen día.